Se sigue viendo, ¿no? Sí, se ve, profe. Sí, Perfecto. Ah, tengo que... ¿Cómo era acá? ¿Y a dónde estoy? Reanudar la grabación. Bueno, entonces seguimos con sistema cromático. O sea, ¿cuáles son los elementos, las partes que conforman nuestro sistema cromatográfico? No importa qué tipo de cromatografía específicamente sea, puede variar un poquito uno de otro, pero en realidad, ¿de qué consta? Una microjeringa, es decir, nuestro sistema de alimentación o de el agregado o la puesta dentro del sistema del analito que yo quiero justamente analizar o ver cuál es su composición. El septum, digamos, es el tapón por el cual digamos, digamos, atravieso con la jeringa para inyectar dentro del sistema, digamos, de lo que sería el inyector o lo que sería la columna también. ¿Por qué? Porque todo el sistema de la columna, en el caso que sea tanto HPLC o GC, va a estar bajo una determinada presión dada por gas o dada por un líquido. El gas portador o la fase móvil o líquido, en el caso que sea HPLC, por ejemplo, regulador de presión, ¿no? El regulador de flujo, que son, digamos, son parecidos, el divisor de flujo, que en realidad se coloca al final justamente para dividir los flujos de la salida del sistema para su posterior, digamos, análisis. La columna propiamente dicha, que sea la HPLC o la GC, que es la que se va a encargar del sistema de hacer el desarrollo cromatográfico. El sector donde se encuentra la columna, que la llamamos horno o lo llamamos horno o la cámara termostatizada, que puede ser también en el HPLC. Y como dijo Lorena, que me gustó, el ojo, el detector, digamos, es la parte que me va a determinar, digamos, cuándo pasa o no una determinada sustancia. Y después, la parte electrónica, que es el registrador y el ordenador, que puede ser uno u otro, que es lo que me traduce, transforma esa, digamos, esa señal eléctrica generada por el detector, que ya la vamos a ver, a un gráfico en el que yo puedo analizar qué es lo que estoy analizando. Esto ya lo acaba de explicar Lorena, que es justamente en qué se comporta. Entonces, la fase móvil. Había dicho que justamente la característica que tiene que tener la fase móvil o el gas portador, si estamos hablando de cromatografía gaseosa, en este caso vamos a hacer hincapié en cromatografía gaseosa, después vamos a ver más adelante la HPLC, o cromatografía de alta resolución o de alta presión. Es la característica de la fase móvil que tiene que ser inerte, capaz de minimizar la difusión gaseosa, el ser económico, es decir, que la característica es que se pueda obtener fácilmente con alto grado de pureza y fundamentalmente mi fase móvil, que en realidad está mal puesto ahí, tendría que ser, va a depender del tipo de detector que yo utilice. O sea, yo no es que hay una fase móvil o un gas para todos los detectores, sino que para un detector se utiliza un determinado gas y para otro. Así estoy grabando. Los más usados, bueno, en realidad son tres los gases que se utilizan: hidrógeno, helio y nitrógeno. Dependiendo digamos, el sistema cromatográfico o el detector, vamos a usar uno de ellos. En realidad, el que más común, más usado en forma general, es el nitrógeno. El helio es un gas extremadamente caro y se utiliza fundamentalmente porque se lo consigue por ser, digamos, a su vez,
se lo puede conseguir con muy alta pureza, entonces se lo utiliza para un detector específico como es el DCT. La característica de la fase móvil del gas portador, ya habíamos dicho que es la función es transporta los componentes de la muestra del analito y crea una matriz adecuada para que el detector justamente lo pueda determinar, pueda ver la presencia de ese compuesto o componente. ¿Cómo es el sistema de inyección? El sistema de inyección es el lugar por donde yo ingreso la muestra. ¿Tá? Normalmente, acá lo pueden ver, esto es la serie de las microjeringas, ya la vamos a mostrar. Ahí Lorena, en algún momento, si Lorena está ahí, ya la va a mostrar las jeringas, cuando ya vienen en la próxima, creo. Pero, ¿qué es el sistema de detección? Es un bloque, en realidad, los equipos actuales están divididos en tres bloques totalmente aislados, que uno es el inyector, el otro es el horno donde va la columna, y el tercer bloque es donde, digamos, el sistema de detección, o donde se encuentra el detector. Ustedes piensen que en cromatografía gaseosa, en todo el sistema, en todo momento, la muestra para analizar o la que estamos analizando, siempre tiene que estar en estado gaseoso. Por ende, tiene que tener una temperatura suficientemente alta para que en ningún momento condense. ¿Tá? Bueno, ¿cuál es? Bueno, acá lo que pueden ver, que ya lo va a mostrar el Lore, los diferentes septum, que es en realidad es justamente un taponcito de goma que puede tener diferente conformación, que normalmente puede ser de silicona o goma o algún tipo digamos, de polímero eh, que tenga una característica especial que evite, digamos, su descomposición con la temperatura. ¿Por qué? Porque los equipos son tan sensibles que pueden determinar la presencia de los compuestos que salen de la degradación propia del septum. Por eso hoy existen septum o estos tapones, digamos, que tienen lo que se considera un bajo sangrado. El sangrado es cuando a una determinada temperatura, ya sea el septum o la columna, empieza a eliminar, digamos, su componente propio a través digamos, del sistema cromatográfico. Eso se llama sangrado. Normalmente el bloque de temperatura, del bloque de inyección, programamos la temperatura. Y hay equipos nuevos, los equipos nuevos tienen la característica que también podemos programar la temperatura. Es decir, podemos empezar a baja temperatura y después a alta temperatura. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de eso? Es simple, que voy a ir desde el vamos, ya estoy separando los componentes digamos, del analito que yo quiero determinar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la temperatura que yo tenga en mi inyector, supongamos va a haber componentes que se me van a pasar directamente al estado vapor o gaseoso y otros van a quedar en estado líquido y van a ser, digamos, más retenidos ahí en el inyector, que luego con la temperatura van a salir o van a ingresar a mi sistema cromatográfico. Sinceramente todavía nunca lo probé a ese método, pero bueno, es cuestión de Carlos, probar ¿querés a que ver vamos si... mostrando las jeringas, cómo es el inyector, cómo son los septum? Es que en realidad ya la próxima son las jeringas, si no me Ah, equivoco. dale. El inyector. Bueno, acá, espera que lo ponga abajo, así ya. Este sería lo inyecto. Fíjense que es un, un Ahí estoy lugar por donde mostrando. ingresa la jeringa. Este es el inyector el cual yo utilizo casi permanentemente. Esto sería un cromatógrafo. Acá la diferencia es que lo que ven ustedes acá, toda esta parte de arriba, es un inyector automático. ¿Qué significa?
que directamente es un robotito que toma la muestra y la inyecta solo a través de este inyector. Yo en este momento solamente tengo inyector manual, o sea, yo tomo la muestra y inyecto o, digamos, con la jeringa la inserto a través de este inyector y este sería el bloque del inyector. Esos dos cañitos son los cañitos que ingresan, digamos, el gas portador. Bueno, acá lo mismo, damos digamos, un esquema del inyector. A ver, septum, acá sí pueden mostrar los septum. ¿Qué es el septum? Acá lo pueden ver. Yo le Ahí, pido un inyector, ¿eh? La parte de arriba del inyector. Ahí no sé si se ve. Esto es de un inyector. Esto es un septum. El septum va. ahí lo pueden ver el septum que lo está acá, que es rojito, ese mismo, que son, El digamos, septum. Esto es que, el inyector. Fíjense, esa es la parte de afuera. El septum iría acá adentro. ¿Ven? muy bien. Entonces, cuando la muestra se inyecta, el septum luego que sacamos la jeringa se cierra para que no perdamos por este orificio lo que estamos inyectando. Y acá les muestro, fíjense, una jeringa en donde este sistema entraría así, ¿ven? Esto no sé si se alcanza a ver. Sí, se ve. Ahí se ve bien. Esta es una jeringa. Ahí muestra. Acá se inyecta la muestra, que es la filmina que mostrabas vos recién, Carlos, que se ve que está el inyector y abajo donde la cámara de vaporización sería, pero Sí. para que más o menos vean cómo es el inyector. Esto va enroscado en la parte que mostraba recién Carlos. Que es la parte de arriba, a ver, para que lo vean mejor. Sería esto. Lo que está mostrando Es Lorena es justamente esta este parte. capuchón, Este capuchón y el septum sería esto, ¿está? Entonces, esto sería lo que sería el bloque de calentamiento. Acá lo que pueden ver es que son diferentes. A ver, hay uno de goma que son las tipo copita, que lo puse en una bolsita, es para que lo muestre. A ver, no, es que hay uno que está usado y lo que quería que se vea que es como si fuera un pelito. Que justamente, a diferencia, fíjense, lo que mostró Lorena recién eran perforados. Eso significa que ustedes dirán, pero si está perforado puede perder gas por ahí. Bueno, lo que pasa es que con la rosca el septum se deforma y cierra ese canal o esa perforación, ¿tá? Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que, bueno, si no lo encontrás, mala suerte. Que como la es, ventaja Carlos. es el cremita que mostraste recién, la copita, Sí. pero tiene un pelo. Lo que quería demostrar era que justamente cuál es la ventaja de que sean preperforados, que no sale ese pelo, no se desprende ese pelo que se desgasta por los usos que tiene. No, no, Es un no lo pedazo de estoy goma viendo. en realidad, no es un pelo, es como si fuera un hilo de goma, de la misma Sí, sí, goma yo sé del lo que es, septum. pero no lo encuentro. Bueno, no importa. Em, entonces, por eso justamente el septum ha de ser estable y ha de cambiarse con frecuencia. Normalmente, cuando nos damos cuenta que hay que cambiarlo, normalmente la más fácil es que cuando vos veas Acá lo encontré. ahí está, fíjense, ahí se ve, la parte de abajo, fíjense, hay un pelito. ¿Cuál es la gran diferencia? Ese pelito, ese pedacito de septum va a ir a la columna. Entonces tarde o temprano me puede tapar la columna, con el problema que eso acarrea. ¿Tá? Por eso, ahora, digamos, la tendencia es usar lo que se conoce como los septum preperforados, que son estos. Los que son diferentes marcas, por eso son tipo copita o directamente tipo pastilla así tipo cilíndrica. Ahí están las diferentes. Ahí está, perfecto, ahí se ven los dos. Genial, muy bien. Por supuesto hay de diferentes tamaños, no todos los septum son de 8 milímetros de diámetro,
o puede haber de 12 o puede haber de 3, dependiendo del equipo, ¿está? Eso va a depender del equipo. Bien, por eso fíjense que la temperatura de trabajo normalmente como máximo son 400 grados. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desarrollado un material de tipo goma o silicona que soporte una temperatura por encima de 400 grados. El otro elemento, yo creo que es uno de los elementos más importantes de la cromatografía, es la jeringa, que es el instrumental que nosotros vamos a usar para introducir nuestra muestra en el sistema cromatográfico. El sistema cromatográfico, de vuelta, es todo el equipo, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Ahí lo que está mostrando, sí, esa es una jeringa, si no me equivoco, es una microjeringa. La microjeringa, fíjense, son este tipo de jeringas, las que están arriba a la derecha, o esta grande que se encuentra acá, que normalmente tiene una capacidad de 10 microlitros, es decir, una 10 milésima de mililitro. ¿Tá? Y normalmente, para que entiendan cuál es la cantidad que se inyecta, por lo menos yo inyecto entre 0,2 y 0,4 microlitros para hacer una cromatografía que es la que les voy a mostrar dentro de un rato. No se Pero, leen a ¿qué los pasa? numeritos, ¿no? No, no No sé. se leen Bueno, los numeritos. esa es una micro jeringa. Yo le cuento un poco la historia de esa. ¿Cuál es esa? Yo pedí una micro jeringa de 5 microlitros. Pero la idea que la jeringa de 5 microlitros tuviera la longitud de una de 10. O sea, que en vez de medir 10 microlitros en todo este largo, mida 5. ¿Tá? ¿Cuál fue el problema? La empresa me vendió una de 5, pero con la misma escala que la de 10. O sea que si ustedes se fijan, es la mitad de la de 10. O sea que en realidad no me servía porque yo lo que quería era precisión. ¿Está? O sea, que pudiera tener bien definido 0,1 microlitros. Porque normalmente, fíjense, estas jeringas que son de 10 microlitros, digamos, el rango de las divisiones es de 0,2 microlitros. Por eso digo que inyecto 0,2, 0,4, 0,6. ¿Está? Lo que no sé si se alcanza a ver es que es muy finito la parte de adentro, o sea, donde Sí, entra el el líquido. émbolo. Es súper, claro, el émbolo es muy finito. Y lo que dice Carlos, que 0,2 microlitros, no alcanza a ser ni a una gota. ¿Qué será No. de una gota? Para que eso se dé una idea de cuánto se inyecta. Es muy poquito. Si la gota es 0,25, 0,2, estamos hablando que son aproximadamente 100 veces menos. Para que se dé una idea de lo que se inyecta al equipo, es muy poquito. Porque no se aprecia acá cuán finito es el émbolo. No sé si se No, ve no se ahí. aprecia, no se Súper, ve. no, es muy finito. Es muy, muy finito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Pero dijimos que es una cromatografía gaseosa, ¿también podemos inyectar gases? Sí, bueno. Justamente los gases, fíjense, las jeringas acá, esta jeringa acá a la derecha abajo, ¿por qué tanto volumen? Simple, porque está en estado gaseoso la muestra. Por ende, saben muy bien que en estado gaseoso las muestras, o sea, los componentes o los compuestos, las moléculas, están totalmente separadas. Entonces, ¿cuál es la característica? Acá, yo para tener, digamos, un volumen de gas de esta jeringa, yo con un 0,1 microlitro es suficiente. Ya 0,1 microlitro capaz que dependiendo del tipo de molécula o de líquido que sea, me genere volatilizado, me genere 1 microlitro o 2 microlitros. ¿Tá? Por eso en gases siempre se inyecta grandes cantidades. Normalmente se inyecta entre 100 y 10 mililitros. ¿Y estas que son de 100 mililitros? ¿Se usa? Sí, se usa. Pero se utiliza para lo que se considera la cromatografía preparativa. O sea, dijimos recién que la cromatografía servía para separar, para caracterizar o una mezcla. Bueno, pero existe también lo que se considera la cromatografía preparativa. La cromatografía preparativa
usamos grandes cantidades digamos, de muestra. Por eso inyectamos 100 mililitros o inyectamos 10 mililitros de líquido. Pero lo que pasa es que son equipos justamente para obtener una determinada cantidad de un determinado compuesto para poder analizar ese compuesto más fácilmente, porque es tan precisa, tan exacta la separación de los componentes de una mezcla por la cromatografía que se lo utiliza justamente también para separar grandes cantidades un poco más macro, no tan micro. ¿Ah? Aporto un datito acá. Vale, Nosotros en el SICA tenemos un sistema que también inyectamos gases, pero estos gases se recolectan en unas bolsitas que tendrán un tamaño así, parecen bolsitas tipo Cipro, pero en realidad son de teflón, en donde tienen un piquito, para que se dé una idea, ¿vieron las gomas de la bicicleta, ese piquito? Bueno, se inyecta una bombita, lo que hace esa bomba es tomar una muestra de aire de un lugar, se llena esa bolsita y una vez que vamos al laboratorio tenemos uno de los equipos que justamente tiene un adaptador para que directamente de esa bolsa pase el aire a la cromatografía sin necesidad de utilizar jeringa. Es un sistema nuevo que está muy bueno porque en realidad se toma directamente la muestra de un lugar. Esto generalmente se hace en ambientes laborales para ver qué contaminantes se tienen en algún lugar donde trabajan con solventes. Se analiza de esta forma. Se hace pasar o se junta muestra de ese ambiente utilizando una bomba que nos va a llenar esa bolsita y directamente de la bolsita pasamos al cromatógrafo toda la muestra. Eso es un datito. No traje ninguna, no me di cuenta, pero de última en el práctico llevo una para que los chicos puedan ver cómo es ese sistema de muestreo de aire. genial, fabuloso. Está bueno. Bien. Después, entonces, después de inyectar, de usar la jeringa, inyectarla a través del inyector y poner la muestra en mi sistema cromatográfico, se me va a volatilizar esa muestra, pasa justamente al horno donde se encuentra la columna. Acá van a ver. Estos son los dos equipos que yo utilizo, ¿tá? Para que fíjense la tecnología, una tecnología de la década del 60, la primera tecnología, y la tecnología más actual que sería una columna de relleno y una columna capilar. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica? La característica de este horno es un horno eléctrico, simplemente. Es el corazón del proceso de cromatografía. ¿Por qué? Porque está la columna, está, digamos, la encargada o la parte encargada de hacer el desarrollo, digamos, la separación de los componentes de esa muestra, ¿tá? Y después justamente va a pasar va a llevar esos componentes al detector. O sea, por un lado ingresa la muestra y sale por el otro, digamos, hacia el detector. ¿Cuál es la característica? Tiene que ser muy estable justamente porque la idea es que la temperatura sea lo más estable posible. Como dijo Lorena, se puede trabajar lo que se considera en la técnica, digamos, isotérmica, es decir, a temperatura constante, y después lo que se considera la temperatura programada. Ya voy a explicar un poquito eso. Para regular, para que entiendan cómo se regula la temperatura, porque es simplemente, acá lo que pueden ver acá, por eso también lo mostré, esto, lo que se ve acá, es la termocupla. La termocupla es, digamos, el sensor o el termómetro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de termómetro? Yo les dije que había, digamos, un sensor que era un bimetálico, que estaban fundidos en la puntita. Bueno, es esto, es una termocupla que de acuerdo a la temperatura me genera un microvoltaje, ese microvoltaje se me traduce y me da lo que es la temperatura. Bueno, entonces de esa forma se va regulando, se va controlando la temperatura acá adentro. ¿Tá? Y ahí lo que se ve, fíjense acá o acá, son los ventiladores. Permanentemente está el ventilador prendido. ¿Para qué? Para que todo
el sistema se encuentre en la misma temperatura. Y a su vez, ¿cómo lo regula para ir, porque dentro de todo es algo complicado, bueno, tiene atrás del equipo una ventana que se regula de acuerdo, digamos, o se abre más o menos, de acuerdo a la necesidad de temperatura o del horno, ¿no? Bien, acá lo que estaba es, esperen que no lo veo, acá lee justamente cómo trabaja, ¿está? Normalmente la cámara o el horno va a tener una temperatura, siempre se va a encontrar como máximo, la temperatura del detector o la temperatura del inyector. Normalmente el inyector suele estar un poco menos y casi igual que la temperatura del detector. Y la columna eso va a depender de lo que estamos inyectando de nuestro protocolo de análisis, digamos, eso la diseñamos nosotros, puede ser a baja temperatura o a alta temperatura, eso va a depender de qué es lo que estoy analizando. Si yo estoy analizando compuestos que son parecidos directamente, tanto en estructura y a su vez de punto de ebullición parecido, yo lo que trabajo normalmente es isotérmicamente. Ahora, cuando yo estoy trabajando con compuestos que son de un rango de punto de ebullición muy alto, por ejemplo, el gasoil, que empieza en carbono 9 y termina en carbono 32, o sea que entre uno y otro puede haber 300 grados de punto de ebullición de diferencia, entonces utilizo lo que se considera una rampa o temperatura programada. ¿Tá? Eso es simplemente para que lo que uno pueda entender cuándo se utiliza uno u otro. Pero eso va a depender justamente de lo que nosotros estamos analizando y de lo que queremos determinar, porque por ahí capaz que solamente queremos determinar compuestos pesados, entonces directamente eso va a depender digamos, de lo que queramos analizar. Acá están las columnas y ahí sí va a mostrar las columnas Lorena. Las columnas pueden ser columnas de relleno, que ahí la está mostrando, que es de acero, si no es es parecida, y la columna, sí, y la columna de vidrio. ¿Por qué se llama de relleno? Porque son tubos, es decir, es un tubo de vidrio que tiene justamente un material que se le llama relleno, ya lo voy a explicar, o la otra que es una columna de acero, que puede ser de metal, puede ser acero inoxidable, cobre o aluminio, que es esta, y la característica que tiene, bueno, la gran diferencia entre una y otra, que las columnas de vidrio, sí o sí, pueden ser usadas en un determinado equipo. ¿Por qué? Porque no, el vidrio yo no lo puedo doblar. En cambio, a una columna metálica yo la puedo doblar y adaptar a otro equipo. Entonces, me sirve para uno u otro equipo. Actualmente ya nadie usa columna de relleno, solo el que habla. ¿Está? Porque a pesar de que ustedes no lo crean, ¿cómo? Él y sus equipos. Bueno, y esta es otra columna, esta es una columna original, la que está mostrando ahí, esa que está medio ovalada, o digamos, ovalada es esa, ya es así, de un equipo, de un cromatógrafo, es Shimatsu la marca, realmente es excelente. ¿Eso, Carlos, se lo armaste vos, esa chapita? Sí, la armé yo. Es más, ahí está, OB101, que ya le voy a explicar qué significa. Esa es letra mía. Bien. Bueno, ese es un tipo de columna. ¿Qué es el relleno? El relleno es que está formado. El relleno va a estar formado por, ahí lo va a tener, si querés, fíjate, a ver, bueno, ese ya es un relleno preparado, no, ese es un soporte. ¿Cuál es el soporte? Sí, ese grande es un soporte. ¿Qué pasa? Muestra los dos. No sé los si dos, se ve los ahí. dos es recién. El soporte es un material poroso, inerte, es como, en realidad son microcrustáceos, en realidad son las tierras diatomeas, es uno de los más característicos, ¿tá?
que tiene la característica de son compuestos, son silicatos, digamos, muy porosos. Y el otro, el que está ahí está mostrando, fíjense, en realidad eso es FFAP, es una Es resina FFAP. que se utiliza, ¿cómo es A ver, sólido y el otro, cómo lo mezclo? Bueno, lo que hago es justamente disolver esa resina y la mezclo la pongo en contacto, esa solución de la resina disuelta, en contacto con el soporte y después toda esa mezcla la evaporo, le saco todo el solvente y hasta ese proceso lleva horas, en realidad lleva días, y logro, digamos, justamente lo que se considera el relleno, o sea, soporte más fase estacionaria. Y esa característica, en realidad, las fases estacionarias suelen tener, o las columnas suelen tener lo que se considera, que me olvidé de anotarlo, temperatura de trabajo. Me olvidé de anotarlo, qué bestia. Temperatura de trabajo, es decir, dependiendo de la fase estacionaria, es cuál es la temperatura mínima de la que trabaja a la máxima. Por ejemplo, la FFAP es una temperatura que va desde 60 grados hasta 210. ¿Por qué? Porque de a 60 grados ya se genera una película de líquido en la superficie, o digamos, ya forma líquido, y hasta los 210, ¿por qué? Porque ya a partir de esa temperatura ya es como que empieza a tener una presión de vapor alta y puede producir lo que se considera sangrado. ¿Qué pasa? Porque no hace ¿Cómo se falta considera? ¿Cómo? ¿Cómo se considera, profe? sangrado. Ah. Sangrado es la pérdida permanente, lo que se te va en forma continua de la fase estacionaria. Y esa sobre todo se produce ¿qué? En las columnas de relleno, en la capilar no. La capilar es una tecnología bastante nueva, bastante exacta, digamos, mucho más eficiente que una columna de relleno. Lo que pasa es que para un servicio que hago, la columna de relleno es fabulosa y la capilar no me sirve. O sea, no tengo la capilar necesaria y no voy a gastar un dineral para comprar una columna. Ahí les muestro una capilar para que vean Ahí el está. grosor. Este es un pedazo de columna en realidad, no es una columna completa, ¿no? Y No. fíjense en la diferencia con las que les mostrábamos recién, de relleno. Bueno, fíjense, acá puse el diámetro de una columna de relleno son de 3 milímetros, más o menos. Entre 2 y 5 milímetros, normalmente 3 milímetros. Y una longitud de 1,8 a 5. Bueno, yo hice una de 5 metros que realmente me funcionó bastante bien. Alguien me la afanó. Bueno, en cambio la capilar, fíjense la diferencia. La capilar va bueno, ahora he visto que hay de 3. Va de 3 a 300 metros. 300 metros, sí. Aunque ustedes no lo crean, sí existen columnas capilares tan largas, ¿está? Pero ¿para qué sirven? Sirven justamente para hacer análisis muy especiales. Normalmente la columna capilar, tanto la que usa el SICA como la que utilizamos en el CITEQ, están aproximadamente entre 30 y 60 metros. ¿Está? ¿Cuál es el diámetro? El diámetro, fíjense, va desde 0,25, que se la considera capilar, hasta 0,53, que se considera semicapilar. La que yo utilizo es semicapilar, ¿está? Y ¿qué es esto el espesor de la fase? En realidad, como es capilar, y acá, fíjense en la imagen acá más agrandada, la capilar está formada por tres capas. La capa externa que ustedes ven marrón, ¿por qué marrón? Porque en realidad es vidrio, es sílica. No, es una poliamida. ¿Tá? Yo les voy a mostrar, creo que, fíjate si tiene un pedacito de una columna de aluminio, capilar de aluminio. Déjame ver, me fijo. Porque hay una columna de capilar de aluminio que en realidad la compramos porque era la última
gastamos un dineral, pero ¿qué pasó? Parece que es bastante sensible, digamos, a las vibraciones y a los cambios de temperatura, que se nos rompió a los 2 meses de uso. Y tenemos columnas de poliamida como esta, que ya tienen 20 años de uso. Bueno, normalmente nunca se usa tanto las columnas capilares. Bueno, pero ¿cuál es la tecnología? Es una fibra de sílice fundida, o vidrio, y digamos, está recubierta por una poliamida, y en la parte interna está la fase estacionaria. Pero la fase estacionaria, hay dos tecnologías. Una es que se la considera anclada, es decir, que a la sílice fundida se le hace un tratamiento como para hacerla más rugosa, que genere, digamos, alguna forma de que interactúe con mi fase estacionaria, o directamente se la considera como mojada la otra tecnología, como directamente como está, digamos, embebida, pero no se va a la fase estacionaria. Justamente, recuerden que la fase estacionaria tiene una temperatura de trabajo. Esa temperatura de trabajo, si uno siempre tiene la precaución de trabajar dentro de de ese rango de trabajo, la fase estacionaria no va a ir, digamos, sangrándose o se va a ir yendo de la columna, ¿tá? Por eso siempre hay que tener en cuenta la temperatura de trabajo. Bien, esos son lo que es las columnas cromatográficas. De todas formas, las ¿cómo? columnas capilares, que las columnas capilares vienen cada una con la indicación de cuál es la temperatura máxima de trabajo. No todas tienen la misma temperatura máxima de acá está trabajo. la chapita. Acá está Sí. la chapita con todas las características. Te dice el diámetro, el espesor del film o de la fase, te dice la longitud, te dice la temperatura de trabajo y el nombre de la columna. ¿Está? ¿Esta es la de aluminio, me decís vos? No, eso no. No sé qué es eso. Porque Eso no me no, eso encuentro. ¿sabe lo que es? Eso es un aditamento, digamos, que sirve para inyectar. Pues Ah, bien. le falta un par de partes más que te falta la jeringa, entonces vos lo regulabas, entonces tomamos una determinada cantidad y lo inyectabas siempre la misma cantidad. Porque no, la de aluminio entonces, Pero no no es importa, para después la la, muestro, total la tengo allá en el sitio, no hay drama. Bueno, acá la tienen de vuelta ya las columnas capilares y las columnas empacadas, ¿está? Por supuesto, ahora no se puede usar el mismo equipo, o sea, sí se puede usar el mismo equipo, pero para las columnas capilares necesitamos un aditamento especial o un aditamento especial para las columnas de relleno, dependiendo, es decir, cada equipo, normalmente los equipos actuales están construidos para columnas capilares, pero los equipos viejos se los puede adicionar, las columnas que eran de columnas de relleno se les pueden adicionar columnas capilares, pero necesitan, digamos, un conector. Este sería directamente conector hacia lo que podría ser el inyector de detector. Bueno, acá se le agrega digamos, un pedazo, un tramo, un conector, que me reduce el diámetro de la columna normal, digamos, de la columna de relleno, a lo que sería la columna capilar. ahí estoy mostrando dos columnas con conectores distintos para que ellos Sí, vean justamente lo que estás diciendo vos. exactamente. Cada equipo debe venir preparado para el conector que vamos a utilizar, o sea, la columna que vamos a utilizar y el tipo de conexión que va a llevar. Y una capilar, obviamente, que es muchísimo más finita que estas que son columnas de relleno. Bien, bueno, entonces, la fase. Bueno, acá algo dijimos de la fase. ¿Qué son las fases? La fase es, digamos, justamente la fase estacionaria, es la que se encarga de tomar y de, digamos, dar ese analito, o sea, lo que va a hacer es que es la encargada de generarme el desarrollo cromatográfico.
¿Y cuál es la característica? Fundamentalmente tiene que tener una estabilidad química, es decir, que no se me descomponga, bajo punto de fusión, alta presión, baja presión de vapor, porque si tiene alta presión de vapor se me va a ir, entonces baja viscosidad, o sea, tiene que tener, digamos, una viscosidad, baja, alta viscosidad, disculpen, alta viscosidad, no baja, ahí le reyo, es alta viscosidad. ¿Para qué? Para que justamente que no fluya fácilmente. Ahí podés, Lore, ahí tenés, Sí. ahí así, tenés fases. Ya, esa, si no me equivoco, debe ser la OB1 A ver. o la Sí. S30. No, es la S30. S30. Bueno, fíjense que es transparente, no, mostrarla del trasero, ahí está, ahí se ve. Y inclinarlo un poquito para ahí Ahí está, se ahí ve, se ve. ahí se ve un poco. No tengo bastante, pero se puede ver. No, bueno, sí se ve bastante. Sí, está No, casi bien. sí, Bastante, sí. tiene Bueno, creí que mucho. era el otro frasco. Bueno, me confundí de frasco. Después, bueno, ese dice escualeno dice. Sí, escualeno, el Bueno, el 50G. escualeno, para que lo entiendan, el escualeno en realidad es un hidrocarburo de alto peso molecular. ¿Cuál es la característica? Es líquido, fíjense, es líquido. Bueno, eso se utiliza como estándar, como patrón para las fases. O sea, que de acuerdo, no lo puse acá, pero el escualeno es la fase estacionaria que se la considera que tiene un índice de retención cero. Eso significa que cualquier tipo de compuesto, digamos, se lo considera cero. O sea que no hay una buena interacción con los distintos tipos de compuestos. ¿Cuál es ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que va a haber, hay fases que pueden ser polares o fases apolares. ¿tá? Y eso va a depender justamente, fíjense, acá puse alguna, la OB1 o la S30 que acaban de ver, que son siliconas, son polidimetilsiloxanos, son siliconas, que la característica son fases estacionarias de baja polaridad o apolares. ¿Para qué la utilizamos? La utilizamos para analizar compuestos apolares o para una técnica, por ejemplo, que se puede considerar como destilación simulada o un análisis de compuestos que van de bajo punto de ebullición a alto punto de ebullición. ¿tá? Y, por ejemplo, en la otra que vieron, la FFAP, que es parecida a esta, ¿tá? A la Caluás 20M, son justamente, fíjense que un polietilenglicol, o sea, es un polímero del etilenglicol, que eso ya lo conocen de nomenclatura, el etilenglicol es el 1,2 etanodiol. Bueno, ese polímero, fíjense, es extremadamente polar, bueno, es justamente una de los más polares, bueno, ahí la característica que tiene es que justamente trabaja a una temperatura, digamos, de trabajo inferior a la de la silicona apolar. ¿Por qué? Simplemente porque, digamos, tiene justamente una presión de vapor mayor que la silicona. También se utiliza en las columnas de relleno la sílice como fase estacionaria y la lúmina. ¿tá? Son dos fases estacionarias que también se utiliza bastante. La lúmina y la sílice son, digamos, fases estacionarias polares. Bien, bueno, que también, a ver qué puse, si la fase estacionaria líquida se habla con, bueno, sí, eso ya lo dijimos. Todas las fases tienen una temperatura de trabajo, ya lo dijimos. Bien. Pasó mi muestra a través de la columna. ¿Y a dónde va? Pasó a través de la columna, vamos de vuelta, sea gaseoso, sea HPLC o sea líquido, ¿tá? Pero en este caso vamos a analizar solamente la gaseosa. Pasó a través de mi columna y llega a otro sector al final de la columna que se llama detector.
El detector es la parte del cromatógrafo que se encarga de determinar cuándo ha salido el analito digamos, ha abandonado la columna. ¿Está? ¿Y cuál es la característica del detector? O sea, la característica es la sensibilidad, es decir, o sea, depende de lo que yo quiero analizar, es el detector que voy a utilizar. Entonces, va a tener sensibilidad, va a tener una respuesta lineal. ¿Qué significa una respuesta lineal al analito? Si yo inyecto 1, la señal va a ser correspondiente a 1. Si yo inyecto 10, la señal va a ser 10 veces la que me dio a 1. Eso sería la linealidad. Bueno, lo lineal con respecto al analito. Disculpen. El tiempo de respuesta corto significa que cuando pasa el analito, el detector ahí nomás lo tiene que ver. O sea, la propiedad que justamente en que se basa el detector tiene que ser fácilmente detectada para ser transmitida para que me pueda dar la señal correspondiente. Intervalo de temperatura de trabajo bastante amplio. Sí, alguien preguntó algo. Sí, con eso la respuesta lineal. A mí me quedó ahí una duda. Es Sí, si yo inyecto uno, si yo inyecto 1 milímetro, o si yo inyecto uno, que inyecto una vez una muestra y después inyecto de nuevo otra muestra, ¿a qué se no, uno refiere es, con uno? la linealidad significa que es, si yo inyecto supongamos, con respecto a una sustancia, ¿no? Vos podés inyectar, supongamos, a ver, lo que quiero decir es, yo estoy inyectando una solución de, por ejemplo, a ver, Es con respecto a la a concentración. la concentración, gracias, a la Claro, concentración, si vos tenés la concentración de un ppm, te va a dar la señal por un ppm, o sea, te va a dar un piquito, una señal chiquita. Ok, Ahora, si vos la concentración tenés de 100 ppm, la señal esa tiene que ser 100 veces más. ¿Está? O sea, la linealidad en cuanto a la concentración del analito que estás analizando. Gracias, ahora sí se Lore. entendió, profe. De nada. Tiene que ser y acá lo que dice él, la reproducibilidad, es decir, que si yo inyecto, la segunda vez que inyecte 100 ppm, la señal esa sea de vuelta a 100. Bueno, eso se ha logrado con el tiempo de que realmente la estabilidad y la reproducibilidad de las señales o de la detección de los componentes sea extremadamente constante. ¿Está? O sea, y lo otro es que justamente el sencillo manejo, o sea que en realidad la forma de detectar van a ver que es bastante sencilla. Y la respuesta es semejante para todos los analitos, sí, esa es la característica que tienen que tener los detectores. ¿Está? Y respuesta selectiva y altamente predecible para un reducido número de analitos, sí, hay detectores que son específicos. ¿Está? Ya van a ver que hay detectores, ya hay uno en especial, vamos a analizar 3 nomás, que justamente van a ser de acuerdo a la característica. ¿Está? Según su grado de selectividad pueden ser universales o específicos. Universales responden a la mayoría de los solutos que pasan por él. Van a ver que hay un solo detector que se considera el detector universal por excelencia. Pero hay otros detectores universales para compuestos combustibles. Pero hay otros detectores que se llaman detectores específicos, por ejemplo, para los halógenos. No es lo mismo si yo inyecto una solución que tiene algo de halógeno en un feed, ya lo van a ver, y que en un de captura electrónica, ST. ¿Cuál es la diferencia? En el de captura electrónica me da una señal 10.000 veces mayor que la que me da el feed. ¿Por qué tanto? Y justamente la característica es que es un detector específico para compuestos halogenados. Vamos a tener lo que se considera detectores destructivos y no destructivos. Destructivo significa que me rompen el analito, o sea que yo no lo puedo recolectar después. O sea, que me pasó por el detector y se rompió. Bueno, ese es el detector feed, por ejemplo, que me combustiona el analito. O sea, el detector feed, que ya lo vamos a ver, es justamente destructivo. El no destructivo puede ser el de captura electrónica o el de conductividad térmica.
según su modo de respuesta, pero esto no lo vamos a ver. Otros detectores pueden ser de ionización óptico, espectroscópico, electroquímico, pero eso tampoco lo vamos a ver. ¿Está? La historia de los detectores. Bueno, el primer detector es que fue a los mediados del siglo, ya lo vimos en una filmina anterior, que es el de conductividad térmica. Aunque ustedes no lo crean, en la facultad existía uno de los primeros cromatógrafos, de Hewlett Packard. ¿Tá? Ahora todo lo que sería HP o Hewlett Packard se llama Agilent, que es el mismo. En realidad lo que hizo Hewlett Packard es separar la parte, digamos, de laboratorio y la llamó Agilent, y la parte, digamos, de computación le llamó Hewlett Packard. Bueno, ¿cuál es el detector? Es de conductividad térmica. ¿En qué se basa? Calculo que ustedes han visto Física 2, se basa en el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es en realidad un sistema que en un rombo tenemos resistencia eléctrica, y que por una de esas resistencias eléctricas y por la otra hay, digamos, dos celdas. Entonces yo por esta resistencia, por esta celda, paso mi gas de referencia. Es decir, ¿qué significa el gas de referencia? El gas portador, al mismo flujo que paso a través de la columna en la cual se va a producir la cromatografía, ¿tá? Este equipo necesitaba dos columnas exactamente iguales, con las mismas características, regular, el caudal de gas portador exactamente por uno y por otro que sean iguales. Bueno, entonces acá la señal que se me producía era una señal X. Bueno, esa es lo que se consideraba la señal base. ¿Qué pasa? Cuando pasaba un analito, ese analito que salía de la columna tenía un volumen, una masa determinada, y al chocar, esperen que ahí está, al chocar a esta resistencia eléctrica, era más pesado que el gas portador. Entonces, si es más pesado que el gas portador, le quita más temperatura. Entonces me cambia la resistividad de esa resistencia, cambiándome el diferencial de potencia que yo tenía acá. Entonces, ¿cuál es la característica? Esta es justamente la señal electrónica o eléctrica que me va a generar la señal de la cromatografía. Este sería el de conductividad térmica. Este es el detector universal, o sea, detecta todo. ¿Está? Pero detecta el gas portador. No, el gas portador justamente lo usamos. ¿Para qué se utiliza el helio? Porque el helio, como gas portador, se lo utiliza fundamentalmente en esto porque no es común en la naturaleza. O sea, en el aire hay trazas, hay partes por millón, por ahí, o más o menos de partes por millón. Entonces, como es tan poco, hay tan poca presencia, se lo utiliza para analizar cualquier cosa, como diga, ¿por qué? Porque todo va a ser pesado, va a ser más pesado que el helio. ¿Y qué pasa con el hidrógeno, que es más liviano que el helio? Que pesa la mitad en realidad. ¿Sí? ¿La mitad? Sí. El tema, no, pesa 4 veces menos. A ver, el helio tiene... ¿El helio cuánto pesa? ¿El hidrógeno pesa 1? ¿El helio pesa? Ahí buscamos. Sí, el helio pesa 4, profe. Ah, me parecía, pesa 4 veces más. ¿Qué 4 veces pasa? menos. En la cromatografía, cuando nosotros trabajamos y hacemos cromatografía de aire, y en la cual hay presencia de hidrógeno, la señal es negativa. En vez de ser positiva, o sea, una señal al revés, me da una señal para abajo. Nada más, entonces ahí damos cuenta que justamente ese pico es el pico del hidrógeno. Profe, cuando se utiliza nitrógeno como gas portador, Pero no se utiliza para el DCT. Por eso al principio decíamos que el gas portador debe ser compatible con el detector. En este caso es como dice Carlos, para este detector necesitamos helio como gas portador. El nitrógeno sí se utiliza, ¿para qué? Para un feed.
que podés usar nitrógeno o helio. ¿Está? O sea, ¿en qué se basa el feed? Justamente el feed se basa, acá hay un esquema, se basa, acá viene la columna. Lo que pasa es que siempre hay una llama. Cuando, bueno, no sé si podemos, pero si podemos, lo muestro. Acá uno pone un espejito y entonces se genera el vapor, digamos, se condensa el vapor y que se quedan, digamos, está empañado el espejito, entonces ahí uno se da cuenta que hay una llama. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? La característica del colector. El colector justamente es digamos, al que nosotros analizamos la capacitancia. Entonces varía esa propiedad eléctrica y es la que me genera. ¿Y por qué varía? Varía por la formación de iones. ¿Está? ¿Y los iones de qué? De la combustión. Por eso, bueno, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta, y me olvidé de decirlo, que en cada detector uno lo que tiene que hacer es analizar lo que se considera el factor de respuesta. ¿Qué es el factor de respuesta? El factor de respuesta es cómo ve el detector a ese componente. ¿Está? En realidad, el factor de respuesta, ¿por qué se lo considera universal para los hidrocarburos? Porque el factor de respuesta de un feed para los hidrocarburos es cercano a 1. O sea que si yo inyecto 1, me da una señal de 1. Si yo inyecto 10, me da una señal de 10. O sea, directamente, cuando uno hace un análisis de una cromatografía de hidrocarburos en un feed, cuando me tira el reporte, me tira directamente el porcentaje de áreas. Entonces eso es directamente el porcentaje, con un pequeño error, el porcentaje de la composición real de esa solución. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Porque cada vez son menos, 59. Quedan 59, mira. Pero, ¿y a qué hora estamos? Espera, no tengo hora. ¿Qué hora estamos? Ya son las 9:30 casi. 9:30. Bueno, anoto, 9:30, 59. No, porque con lo que estaba pensando que teníamos 79 a las 8 y éramos 79 y ahora son 59. Bueno, 59. Entonces, lo que tenemos que tener presente siempre es justamente el factor de respuesta. ¿Por qué el factor de respuesta? Porque dependiendo de qué es lo que estemos analizando, si estamos analizando una mezcla de alcoholes, aldehídos, cetonas, bueno, el detector feed va a detectar, va a ver la presencia de esos compuestos, pero no me va a hacer, digamos, si yo pongo uno de alcohol y uno de cetona, no me lo va a ver, no me va a dar el pico, la señal de 1 igual a 1, o sea, 1 y 1, no, me va a dar distinto. Normalmente el pico del alcohol va a ser más chiquito y de la cetona va a ser más grande, a pesar de que yo puse la misma cantidad de alcohol y de cetona. ¿Por qué? Porque el factor de respuesta es distinto. Y eso depende justamente de la cantidad de iones y de los iones generados en la combustión de ese compuesto. ¿Tá? El detector de captura electrónica es justamente el detector que se utiliza específicamente para componentes que tengan halógenos, digamos, o átomos de halógeno en su estructura. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que los átomos de halógeno son átomos extremadamente grandes, o sea, completos, digamos, con muchos electrones, y tienen la capacidad, aunque ustedes no lo crean, de absorber o de retener fácilmente electrones. Entonces, ¿en qué se basa el diseño de este detector? En una placa en la cual se genera permanentemente, hay digamos, un elemento radioactivo estable. ¿Por qué estable? Porque su vida media son de miles de años, por eso se llama estable, tal como el níquel 63, que también se utiliza en medicina. Bueno, ¿cuál es la característica? Tiene un flujo digamos, de electrones determinado. Bueno, entonces
A eso nosotros le ponemos 0. Lo regulamos en 0. Entonces después, si pasa una molécula que tenga halógeno, me va a cambiar la cantidad de justamente de electrones que llegan a la otra placa, con lo cual justamente me cambia el potencial entre las dos placas. Entonces justamente, y eso es debido a la presencia del halógeno, que me tomó los electrones digamos, del flujo de electrones generado por esta partícula, digamos, esta pastilla de níquel 63. Bien. Acá pueden ver, bueno, todos estos son los equipos que hay en la facultad. Bueno, este es el abuelo de todos. Esto es uno de los, no es de los primeros, pero de los segundos equipos que hay, que es un GC. Fíjense, es todo manual, es todo a mano, ¿tá? Acá este sería el Shimazu 7A, este el 9A, este ya es igual que este, los dos son FIT. La característica de este, que ya tiene control de temperatura en vez de ser esto, que esto era como con, digamos, los dígitos, uno lo tenía que mover con una ruedita. Acá directamente es tipo digital, uno lo puede programar. Y acá tienen directamente, este ya es década del 80, este es década del 60, este es década del 70, década del 80. Esto es un HP. Ese que no estamos usando. Y bueno, este es el 5890, el que uso yo siempre. Sí. Este es el que uso yo para hacer análisis de hidrocarburos y todas esas cosas. Y después acá tienen los que tienen plata en la facultad, que se llaman SICA, bueno, que tienen un cromatógrafo, que acá lo que ven acá arriba, estos en realidad son dos cromatógrafos. Esto es un espectrómetro de masa, y lo que tienen acá arriba es un inyector automático, es decir, un robotito que toma la muestra y la va inyectando en forma programable, o sea que directamente uno puede programar cómo muestrea o cómo inyecta la muestra este cromatógrafo. En cambio acá... ¿Qué es la ventaja de la inyección automática? Muchas ventajas. Primero que la inyección es más precisa que cuando la hacemos manual, que eso ya es una ventaja. La muestra entra todo junto una sola vez como un impulso. Manual no es tan preciso. Por ahí cuando uno hace varias inyecciones manuales ve las variaciones que hay entre inyección e inyección. Y lo otro es que uno el fin de semana puede dejar muchas muestras y se van inyectando todas durante el fin de semana. O sea, no hace falta que esté una persona inyectando, no depende de los tiempos de las personas que trabajamos ahí. Eso queda andando, generalmente los fines de semana se carga de muestras y los lunes se empieza a informar cada una de esas muestras que inyectó. Clarito. Bien, acá pueden ver, fíjense, bueno, ahí ese 2 no es 2, es 22. Bueno, esto es una cromatografía de un estándar de hidrocarburos o de parafinas de carbono 6 a carbono 22, ¿tá? Fíjense cómo va variando. La cromatografía es un gráfico así que tiene estas señales, estas puntas o estos picos. En este caso, así simplemente, el tamaño del pico me está diciendo la composición de cuánto hay de ese compuesto en esta solución. ¿Está? Bien, esto es simplemente, esto debe ser un estándar para un gasoil, calculo yo, porque por cómo está la curva. Bueno, acá se ve la inyección, digamos, donde empieza la cromatografía. Lo que vamos a ver es simplemente con el transcurso del tiempo, cómo van a ir saliendo. ¿Qué es lo que podemos decir? Simple, que es lógico que el carbono 14 tetradecano sale mucho después, sale a los 18 minutos y sale después que el carbono del nonano. ¿Por qué? El nonano es mucho más liviano. ¿Tá? Normalmente, acá está, esto se hace con lo que se considera una temperatura programada. Que lo que estamos viendo acá, y ustedes fíjense, esto es en 8 minutos, bueno, esto no en 8 minutos, no, esto es en 36 minutos, bueno, pero la característica es permanente,
una rampa y esto se llama destilación simulada. ¿Está? Hay dos formas de registrar ¿cómo se llama? Las señales del detector. La señal de detector, este es el integrador. El integrador es directamente un aparato, lo que es, uno puede darle una señal de microvoltaje, y entonces me va a generar una señal, o sea, lo que nosotros estamos registrando es una diferencia de microvoltaje. Bueno, eso es lo que me produce justamente el detector, que después me lo traduce a un microvoltaje y me lo grafica el registrador. ¿Tá? Lo único que hace el registrador es avanzar ese papel en forma permanente. En cambio, cuando ya tengo una computadora, ya se llama integrador. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es me va registrando, además de, o sea, pasa de ser un microvoltaje a una señal digital, entonces ahí ya hay un procesamiento digital, entonces ya hay un procesamiento a través de un software, entonces bueno, ahí es mucho más preciso, es mucho más, digamos, es la última tecnología, digamos, el análisis por integrador, no por registrador. ¿En qué o por lo menos yo, ahí puede aportar Lorena su experiencia en cromatografía? Ya dijimos que la cromatografía es un método físico de separación para caracterización de mezclas. La finalidad es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y a su vez determinar o cuantificar las cantidades de esos componentes en la misma. Estos son lo que yo hice durante los años en mi práctica de cromatografía: petróleo, calidad de combustible, composición de gases, es lo que hago normalmente. El ambiente, emisiones gaseosas, calidad de aire, es decir, emisiones gaseosas es las emisiones de los vehículos, las emisiones de una chimenea de una industria, la calidad de aire interna de una, como dijo Lorena hace un rato, bueno. Farmacéutica, control de residuos de solvente en formulaciones, estoy hablando de las pastillas, o sea, de los comprimidos. Normalmente todos esos comprimidos, como son productos farmacéuticos, normalmente en su proceso, normalmente en algún momento llevan algún tipo de solvente. Bueno, ese solvente puede no necesariamente ser sacado de esa formulación, entonces queda retenido en la pastilla. Bueno, una forma de analizar eso es a través de la cromatografía gaseosa. Control de calidad de aceite comestible, sí, se lo hace a través de la derivatización. ¿Tá? Es decir, como el aceite es un compuesto muy pesado y a su vez está formado por 2 o 3 ácidos grasos, entonces en realidad lo que se hace se hace lo que se considera el biodiesel, o se los transesterifica, y después eso se lo inyecta. De esa forma tenemos compuestos más volátiles y de esa forma los podemos analizar por cromatografía gaseosa. Determinación de residuos volátiles en envoltorio de alimentos y de tintas. O sea, los envoltorios de alimentos, bueno, no tengo nada acá, pero los envoltorios de cualquier alimento, de galletita, lo que sea, yo estuve analizando eso en alguna oportunidad, porque utilizan solventes para las tintas y normalmente eso pasa por un proceso de secado, pero por ahí queda resto de eso. Y por normativa no puede quedar determinada cantidad. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque son compuestos o solventes que no son, digamos, muy buenitos para, digamos, ingerirlos. Formulación de perfume, esto es, digamos, formulación de perfume, formulaciones de aceites esenciales. ¿Tá? Determinación de compuestos orgánicos en el suelo, sí, hay dos técnicas, por extracción o por volatilización. Determinación de agroquímicos en alimentos, suelo y agua, eso sí, eso lo hace bastante seguido el SICA. Determinación de halocarbonados en agua, para eso se utiliza, y fundamentalmente se lo utiliza el de captura electrónica. Si mal no recuerdo, hoy de captura electrónica, por lo que sea, hay dos en Córdoba. Uno lo tiene EPEC para determinar PCB,
en los aceites de los transformadores y el otro lo tiene Aguas Cordobesas, en el laboratorio de control de calidad del agua. Determinación de explosivos en distintos sustratos, también esto hice, pero explosivos sí, TNT, aunque ustedes no lo crean, determinamos TNT en situaciones de post-explosión. He trabajado en su momento con la brigada de explosivos, me llevaron muestras de siniestros y después desarrollamos una técnica. Eso te estaba por consultar. ¿La técnica la desarrollaron ustedes o siguieron algún método? No, desarrollamos nosotros. Porque bueno, la mayoría de estas técnicas que has utilizado para determinar distintos parámetros, ¿las desarrollan ustedes o te basás en métodos que ya están desarrollados? No, la mayoría son todas normativas, son todos métodos desarrollados. Pero supongamos, la calidad de combustible de petróleo por perfil cromatográfico es algo que inventé yo, pero es porque se me ocurrió. O sea, simplemente es una destilación simulada y ves un perfil que ya lo voy a mostrar, acá tengo un par, y ahí te das cuenta si corresponde o no corresponde. ¿Hay diferencia entre una marca y otra? Sí. ¿Varía tanto el combustible de uno a otro? No, pero si hay presencia, poder demostrar, con esta cromatografía, poder mostrar si está adulterado o no un combustible, sí. Ya lo he demostrado. Lo que pasa es que por hacerlo rápido ahora encontré dos nomás y las puse, no puse a otras. Pero el explosivo sí, bastante interesante y hemos determinado partes por millón o partes por billón de TNT extrayéndolo con cloroformo. Con cloroformo. Claro, nosotros en el SICA lo que hacemos es calidad de ambientes, analizamos muestras de agua, suelo y aire y buscamos contaminantes. Entonces trabajamos mucho con pesticidas, herbicidas, órganos fluorados, los PCB también los analizamos, aniones y cationes, para eso tenemos el cromatógrafo iónico, pero más que vos tenés como variedad de matrices donde analiza, nosotros generalmente es agua, suelo y aire. Agua potable, efluentes, todo tipo de efluentes, muestras de aires, que es como contaba recién, tenemos técnicas para tomar esas muestras, y de suelo también, todo lo que es, en realidad lo que hacemos primero es extraer el material que queremos analizar, o sea de suelo o agua, a través de otras técnicas, extraemos y después recién utilizamos los cromatógrafos, que es la última parte, el último análisis que nosotros hacemos. Está bien. Perfecto. Y sí, seguimos normas, como eso lo exigen las leyes que deben cumplir con ciertos parámetros. Todos los análisis que nosotros hacemos, seguimos, la mayoría son las normas EPA, ¿qué otras normas? La ISO. La mexicana, la ISO. La ACTM. Y la IRAM. Y la IRAM. Lo que pasa es que la norma IRAM normalmente hace convenio con otras entidades, entonces tenés IRAM, ISO, IRAM, ACTM, IRAM, SB o British Standard, no BS, o la UNE, IRAM, UNE, depende. Entonces, ¿qué significa que nosotros sigamos normas? Significa que ya se ha estudiado cómo extraer y cómo analizar ese compuesto para detectarlo de la mejor forma y como decía recién Carlos, que sea reproducible, tiene ciertas características. Entonces, es como que no podemos poner nosotros a gusto, bueno, la temperatura del horno lo vamos a poner a tal temperatura. No, tenemos que respetar lo que nos dice la norma. ¿Qué columna usar? ¿Qué largo de columna? ¿Qué solvente? ¿Qué gas portador? O sea, eso ya está todo registrado. Son como, por así decirlo, recetas que debemos seguir para analizar ciertos compuestos. Esa es la diferencia de seguir una norma o uno en investigación no se sigue una norma. Una investigación es como va haciendo prueba y error. Esa es la gran diferencia que hay entre cuando se analizan... ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué aporto yo un poquito a lo tuyo? Sí. Lo que hay que entender, esto para que lo entiendan los chicos, es que un laboratorio cuando hace un análisis y ese análisis va a una empresa, la idea es que esa empresa, si usa otro laboratorio, sea comparable. Entonces, la forma
La única forma de comparar los ensayos de un laboratorio con los de otro es que ambos sigan exactamente la misma norma. ¿Tá? Entonces, de esa forma se puede comparar. Por eso, digamos, todas las leyes exigen que sea bajo una determinada norma. ¿Para qué? Para que puedan ser comparados los resultados. Porque si no, van a decir, bueno, Pepito lo hizo por A y Juancito lo hizo por B, pero entonces no lo podés comparar. ¿Tá? Entonces, por ahí la idea es la forma de comparar para determinar si has mejorado, si están, digamos, no cumpliendo la ley, es justamente que sigan las normas. ¿Tá? Por ejemplo, ERCET para controlar y asegurar que un agua es potable y cumple con ciertas condiciones, te dice, bueno, vos tenés que analizar tal parámetro con tal método, tal técnica, tal equipo. Entonces, con eso se asegura de que realmente los datos que vos estás dando son precisos. Claro, que no son discutibles. Sí, sí. En realidad sería eso. ¿Cuál es la característica que tiene este análisis? La velocidad del análisis. O sea, es una técnica que es rápida, una técnica que digamos, por ahí no necesita dependiendo, no necesita tanta preparación. La resolución es excelente, es barata, lo único caro en realidad son los equipos, porque después la parte, digamos, de la cromatografía en sí es una técnica bastante barata. ¿Cuánto está costando ahora un equipo? ¿Cuántos millones está costando? No. El equipo en dólares está dependiendo que, si querés con espectrómetro de masa o sin, pero más o menos está costando de unos $60.000 un equipo base, un cromatógrafo base, con dos detectores iguales, 2 feed, a $240.000 cuando tenés un inyector automático y tenés un espectrómetro de masa adosado. Espectrómetro de masa común, porque si querés un masa, ya tenés otros $50.000 más. Sí. Cuanto más preciso, o sea, acordate que hoy tenés masa, o sea, masa, hoy tenés 3. O sea que hoy podés... No, la tecnología hoy es increíble. ¿Esa es la inversión que se hace en los cromatógrafos? Sí, los cromatógrafos. Claro, eso es lo que sale un cromatógrafo. Claro, Sí. pero a lo que voy es, ¿vale la pena la inversión o es dependiendo ya en qué grado lo vayas a usar? Y las dos cosas. Porque depende de lo que vos, o sea, ahí vos va a depender, es decir, que vos querés hacer servicio, bueno, depende del flujo de servicio que tenga. El SICA, digamos, se ha equipado con excelente equipo porque ha prestado y presta mucho servicio. Entonces, digamos, la tasa interna de retorno, la recuperación del capital es, digamos, es interesante. O sea, digamos que en pocos años va a recuperar esa inversión. ¿Tá? Lo que pasa es que son, digamos, son equipos muy caros, por ende el servicio también, si bien no es tan caro, no es tan barato. Hoy una cromatografía, no sé, yo estoy cobrando 2.100, 2.000, dependiendo qué, 2.000, 3.000 pesos si es una para esto. Mostrar los frasquitos de esto. ¿Vos te acordás lo que son? Lo que son los viales con la muestra adentro, así lo explico. ¿Vialcitos? Ese, ahí está, mostrarlo, a ver, para que lo vean. Eso es una técnica, como yo no puedo inyectar, ¿qué tengo ahí? Y yuyo, después tengo Un yuyo, papel, algo de un papel y una muestra de que lo otro debe ser una tela. Sí, parece tela, plástico. No, es una tela, eso se llama Tela. campo, en realidad es lo que lo usan para, digamos, cuando nos van a operar, lo que se llaman los campos de cirugía, se llaman eso. Sí. Eso lo que analizo ahí es la cantidad de óxido etileno que queda retenido en esa muestra. Como yo no puedo meter, digamos, la muestra en el cromatógrafo, lo que hago, como dijo
Lorena, se procesa antes. En realidad lo que hago yo es poner una determinada cantidad de muestra dentro de ese vial, a ese vial lo llevo a una determinada temperatura, inyecto gas, entonces cuantifico o analizo la cantidad de óxido de etileno que hay en esa muestra, ¿está? Que está, digamos, en equilibrio. Esa técnica se llama Headspace, a eso me dedico. Esa técnica es la más usada para analizar esos tipos de materiales, es decir, materiales esterilizados por óxido de etileno, ¿tá? Que son todos los materiales que la mayoría de los materiales usados digamos, en la parte de medicina. Podemos decir que también son fácilmente miden nanogramos, 10 a menos 9 gramos, sí, fácilmente. La sensibilidad se puede determinar concentración en el nivel de ppb o ppt. En realidad, sí que creo que llega a ppt hoy, no sé, creo. Me parece que puede llegar a ppt. Y Sí, lo sí, otro sí, que es llega a simple, PPT. ¿por qué? Porque sinceramente es inyectar una determinada cantidad de muestra y el equipo hace todo, vamos y vuelta. La técnica es simple, lo caro es el equipo. Bueno, acá tienen el HPLC. Bueno, el HPLC es lo mismo que la cromatografía gaseosa, es simplemente, no sé en qué hora estamos viviendo, deben ser las 10 casi. Sí, ya son casi las 10. Bueno, el HPLC, a diferencia del cromatógrafo gaseoso, es una columna de acero, se llama HPLC, bueno, uno lo llaman de alta resolución, para mí es de una cromatografía líquida de alta presión. ¿Por qué? Porque la presión que se encuentra el sistema acá en la columna, estamos hablando de cientos o de miles de kilos de presión, ¿está? Bueno, y lo que vamos a inyectar son solventes, es decir, fase líquida. En mi fase móvil es fase líquida. Puede ser un solo solvente, una mezcla de solvente, o al contrario, la nueva tecnología es que esos solventes se pueden mezclar en forma gradiente, es decir, cambiando la concentración de solvente. Entonces, de esa forma puede mejorar muchísimo la separación de los compuestos. Y como dijo Lorena, se utiliza para otros tipos de compuestos, compuestos que se descomponen, para toxinas en alimentos, que son compuestos que también son sensibles o digamos, no tienen un punto de ebullición que se pueda decir que podemos analizar por cromatografía gaseosa, entonces directamente son moléculas complejas que se pueden romper, entonces bueno, directamente se utiliza HPLC. ¿Está? Que es simplemente lo mismo, nada más que la columna no tiene metros, tiene centímetros, va desde 5 centímetros hasta más o menos 30 centímetros, más larga no conozco. No, estas son todas columnas muy cortitas, comparadas con una de las columnas gaseosas que son súper largas, esto es algo muy cortito. Para eso son Son centímetros columnas. nada más. Sí, sí, sí. Son entre 5 y 20 y 30. Yo conozco de 20, pero creo que sé que hay de 30, pero no. Bueno, el GC, el MS significa espectrómetro de masa. La característica de espectrómetro de masa es simplemente un aditamento, un equipo posterior al cromatógrafo. O sea, no es que pasa después del detector, no, sale de la columna directamente. Si ustedes se recuerdan, yo puse al principio un divisor de flujo. Bueno, después de la columna se divide el flujo, uno va para el detector y otro va para el espectrómetro de masa. Entonces, ¿cuál es la característica? La característica del espectrómetro de masa es que me va a generar, digamos, o me va a romper o me va a dar, que acá lo tienen, la relación, lo que se considera relación carga-masa. Disculpen, masa-carga. Que eso es, digamos, la cantidad de iones generados por la ruptura de esa molécula y, digamos, terminan impactando en lo que sería a través de un campo magnético y
campos magnéticos, termina impactando después justamente en una placa que se llama el detector y me genera, de acuerdo a dónde donde impacta, es la carga y la masa que tiene ese ion. Bueno, pero ¿para qué se utiliza? Justamente se utiliza porque ya se tiene justamente bases de datos de los espectrómetros o digamos, de los espectros de un montón de moléculas, estamos hablando de más de 100.000 moléculas, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Él se aprovecha, digamos, estas bases de datos para analizar justamente la presencia de esos compuestos en determinados sustratos. Pero entonces, ¿cómo hago yo para determinar, digamos, no, acá, ¿cómo yo hago para determinar que esto es esto, qué sé yo, butano? La única forma que yo tengo para determinar que esto es butano es agregando butano. Entonces, este pico, esta señal, cuando yo agrego butano a esa solución, esta señal, el pico me va a salir más grande. Entonces ahí estoy demostrando que como yo agregué butano, ese es butano, ¿está? Porque incrementa el pico. Eso se llama dopado. Eso me olvidé de anotarlo. Eso es para determinar la presencia. En cambio, con un espectrómetro de masa, directamente el equipo te dice, vos decís que vos querés digamos, el espectro de masa de este pico, entonces el soft te lo busca y después le decís que me analice qué compuesto da y te dice que el 99,9% es clorpirifos, o sea, un agroquímico. Perfecto, entonces ya directamente sabemos qué es eso. ¿Está? Entonces no hace falta agregar clorpírifo a mi solución para que el clorpírifo se incremente. Por eso la ventaja de tener un espectrómetro de masa es que no solamente analiza, digamos, separa, sino analiza y a su vez también cuantifica. O sea, hace todo. ¿Está? Y acá lo que están viendo justamente son todo agroquímicos en un extracto ¿sabes? de una extracción de algún suelo o de alguna, esperemos que no sea de algún alimento. Extracto vegetal contaminado, ahí está. Contaminado. O sea, de un alimento. Bueno, esto es lo que hago yo, que esto es el perfil cromatográfico, esto es una gasoil grado 2 de Puma, ¿está? Esto es la fracción de nafta, o sea, son hidrocarburos livianos, y esto es el biodiesel, este pico es de biodiesel, que es el carbono 21, o sea, un ecosano, y después acá sería el carbono 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pero ¿cómo sé yo eso? Simple, porque la característica que tienen los hidrocarburos es que las parafinas, como en una familia de compuestos iguales, las N-parafinas, salen, todos los picos mayoritarios son las N-parafinas. Entonces yo sé que este es el carbono 21, ¿cómo se llama? El biodiesel, bueno, ¿y por qué yo sé que este es el 24? Porque yo tengo tetracosano, entonces yo agregué un poquito de tetracosano y este pico se me subió. Entonces, este pico es el tetracarbono 24. ¿Está? Bueno, y para que vean cuál es la diferencia, entonces yo puedo determinar que si esta es espuma y esta es otra cromatografía de gasoil grado 2 con estándar. Acá lo tienen. Estándar carbono 24. El biodiesel 1, 2, 3. Acá tienen el 24. Acá tienen el 16, el 14, el 12 y el 10. ¿Está? Que son los estándares que tengo. O sea, ¿cómo sé? Justamente porque tengo estos compuestos puros que los agregué, por eso hice una solución para agregarlo, para determinar dónde sale cada uno. Entonces ahí puedo analizar si tiene mucho pesado, si tiene mucho liviano, lo que sea. Bien, van 3 horas, son las 10. Tenemos 58 alumnos. 59, o sea, 57. Bueno, pauso y para que, no sé, digan ustedes, porque acá sería
cromatografía gaseosa. O sea, método de separación, cromatografía TLC, cromatografía gaseosa. Muy poco de HPLC porque, bueno, yo no me dedico a HPLC, no sé vos, Lore. El equipo no, por ahora no lo estoy manejando, así que no. Por eso, el HPLC se utiliza un montón, pero el Sí, que sí. más se utiliza es GC. Bien. ¿Algunos tienen una consulta? ¿Siguen ahí, chicos? ¿Ya se han ido? Una consulta. Callado. ¡Una consulta! ¡Una! Bueno, si Bien, quieren, gracias. no pasa nada. Estas cosas que ustedes mostraron en PowerPoint, ¿están en la mayoría en el apunte? Porque yo trataba de decir más o menos la clase y como veía que tomaban otro orden, capaz, o el PowerPoint complementa el apunte. Por ejemplo, La aplicación. cromatografía se supone que está casi igual que el apunte. En Buenísimo. realidad yo puse algún par de cosas más, pero Bueno, lo podemos lo- subir ese PowerPoint para que ustedes tengan no, y que puedan. seguro lo vamos a subir. Lo que pasa es por eso necesito el tuyo, así lo unimos los dos. Dale. Porque vos tenés algunas Profe, cosas. la clase que viene, ¿nos pueden subir antes el PowerPoint? Así lo tenemos impreso. ¿O sería mucho pedir? Porque el libro se re complica seguirlos. El día Ah. antes lo estamos armando, pero bueno. Vamos, bueno, tenemos, no hay problema. tenemos más tiempo ahora, tenemos 2 semanas, así que podemos. Sí. Bueno, vamos a intentar de subirle la PowerPoint antes. Gracias. La clase que viene ahí parcial de esto, parcialito. Sí. Sí, pero la clase que viene es el 7 de octubre. Tienen tiempo. Ok. Semana que viene no tenemos, la próxima tampoco. El jueves que viene van a tener todo el día con Silvana. El próximo creo que cae feriado y recién el Es próximo San Jerónimo. de San Jerónimo. El próximo recién ahí nos volvemos a encontrar. ¿Y son las 2 últimas clases? ¿O 3 nos quedan? 3 nos quedan. 3. Aunque sea a la mañana o tipo 4, así llegamos a imprimir. Bueno, dale. Dale, que dice que la subamos aunque sea ese mismo día, a mediodía, a la siesta, lo que sea. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el próximo tema o no? ¿O lo dejamos? ¿Le puedo hacer ¿Cómo? Ya son 57, 55. Sí. Consulte. Sí, Toma. quería preguntarle, estos temas que estamos viendo, punto de ebullición, punto de fusión, bueno, los que vienen, destilación, recristalización, son temas que, digamos, tenemos que saberlos o van a ser evaluados en